Suscríbase, dale like, comente y comparta. Juan Muñoz Oficial TV. Active la campanita de notificaciones. Señores, yo no sé en qué momento este hombre, Carlos Vera, se apoderó de este espacio, de este set, porque este hombre ahora más me llama: Muñoz, ¿estás ready? Ven, que vamos a debatir tal asunto. Y fue de cabeza. Pero lo importante es que cada tema que soltemos supere al otro, y que cada tema que se debate aquí tenga la oportunidad de dejarle un conocimiento positivo a los demás. Carlos Vera, bienvenido. Dios te bendiga. Bendiciones para ti y tu equipo también. Amén. Dios bendiga, ¿verdad?, de manera poderosa a todo el que consume este contenido, y de manera República Dominicana y en el exterior, porque yo sé que tú tienes muchos seguidores a nivel internacional. Y nada, vamos fuego a la lata. Antes de yo empezar específicamente con el tema central, a mí siempre me ha llamado la atención, en una ocasión yo fui a una congregación y estaban predicando un mensaje donde se decía que la palabra bendiciones no era bíblica. Como que era más bíblico decir Dios te bendiga a decir bendiciones. Incluso hay evangélicos que no dicen la palabra bendiciones, sino Dios te bendiga. Bueno, porque eso es un asunto que la palabra Dios te bendiga es una palabra latina. O sea, nace en el latín, es Deus te bendigum. Bien, y se traduce a Dios te bendiga. Es una bendición, pero hay gente que dicen bendiciones, que vendría siendo un sinónimo, o sea, algo que tiene que ver con la bendición. Hay veces que nosotros somos muy estrictos en cuanto a esto, pero si una gente te dice Dios te bendiga y te dice bendiciones, te está deseando algo positivo. Que yo creo que lo que hay que buscar es lo positivo de lo que se está diciendo. Ok. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, y que de toda cosa guardada guarda tu corazón. También dice la Biblia que Jesús dijo que de labios le honran, pero su corazón está lejos de ellos. ¿Qué tanta influencia puede tener la boca del ser humano en cuanto a una palabra? Y si es necesario o es correcto no recibir las bendiciones de cualquier boca. Es que, como te digo, cuando tú me dices algo o me das algo es porque tú lo tienes. Cuando tú declaras una palabra es porque tú te estás apropiando de esa palabra. Es igual que una maldición. Hay palabras que no se pueden recibir porque tienen repercusión de forma negativa. Que tienen su asiento, podemos decir, en la negatividad. Pero hay una palabra que es positiva y te pueden bendecir a alguien, porque hay una bendición que está dentro de la gracia natural. Hay una gracia redentora y hay una gracia salvadora. Hay una gente que en la gracia natural, varón, hace muchas cosas. El sol sale, Dios bendice a la gente, porque nada más no solamente a los que son cristianos es que Dios no lo bendice, no. Dios bendice a toda su creación a través de la gracia natural. Okay. La gracia natural tiene... Hay una gente que se puede sacar un palé en la gracia natural. ¿Tú sabías eso? Pero jugar número no es contrabíblico. Escúchame aquí lo que te voy a decir. Hay una gente, yo no estoy diciendo que está bien. Yo no estoy diciendo que jugar número está bien. Yo te estoy diciendo que dentro de la gracia natural hay una gente que le está pidiendo a Dios y juega un palé, y en esa gracia natural, que no es la gracia redentora ni es la gracia salvadora, se saca el palé. Hay gente que en la gracia natural le pide a Dios un milagro y Dios le da su milagro. En la gracia natural le dice al Señor que necesita que Dios le bendiga en cierta área de su vida, que lo sane, y Dios lo sana en la gracia natural. Entonces, dime algo, Carlito. Entonces, existen dos tipos de gracias. Hay tres tipos de gracia. ¿Cuáles son esos tres? Está la gracia natural, que es cuando sale el sol, cuando llueve, y usted respira. Bien, dentro de la gracia natural está la gracia redentora, que es la gracia donde usted tiene la oportunidad de entrar al evangelio y recibir a Jesucristo como salvador personal de su vida. Y está la gracia salvadora, que es cuando usted pasó de la gracia natural, pasó por la gracia redentora y entró a la gracia salvadora. La palabra gracia viene del griego, que significa caris.
Y de ahí es que se define la palabra carismático. O sea, que algo que te atrapa. La gracia es un periodo dispensacional que no está, que está sujeta al tiempo. Se activó con la muerte de Cristo y su resurrección, y termina dentro del modelo de nosotros, los cristianos, que creemos en el arrebatamiento, que es una línea de pensamiento paulina. Ahí se termina la gracia con el arrebatamiento de la iglesia. Inicia con la muerte y resurrección de Cristo y termina con el arrebatamiento de la iglesia. La gracia salvadora. Ok. Entonces, el tipo de gracia que nosotros vivimos comúnmente, ¿cuál es la que más nos rodea? ¿O cuál es la que más nos... Es que tú como inconverso estás dentro de la gracia natural. Porque tú recibes los beneficios de Dios. Su aire, tú no pagas por el aire. El sol, la lluvia, sus bendiciones. En la gracia natural. Ahora, para la gracia natural, lo que no te garantiza a ti es la entrada al cielo. Desde mi línea de pensamiento cristiana, porque hay muchas líneas de pensamiento que yo la voy a respetar, que difieren con mi línea de pensamiento, que es canónica, basada en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Ok. Ya respondido a esas preguntas, dadas esas respuestas, hay un tema que está ahora mismo en la palestra pública y es la conversión de Daddy Yankee. Perfecto. Entonces, tras esa conversión hay muchos pensamientos, hay muchos comentarios, hay muchas situaciones que se están dando, que se están desarrollando con respecto a esta conversión. Estamos hablando de uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial y dueño de un movimiento musical urbano en Puerto Rico. Un líder que ha visto llegar e irse muchos de sus colegas y ahora decide de manera oficial entregarse a Cristo. Hemos escuchado específicamente a Stephanie Martínez o Stephanie Santana decir que qué pretende hacer Daddy Yankee con todos los pactos o con todos los contratos espirituales que él había hecho anteriormente y un sinnúmero de cosas. Entonces, quiero debatir este tema contigo porque creo y entiendo, ya he mencionado la gracia al principio, que a propósito adrede fue que lo hice, porque se supone que si Cristo depositó una gracia en ti y te dio la oportunidad de tú entrar a sus atrios y arrepentirte y venir salvo, entonces creo que, para mi entender, yo creo que Daddy Yankee no tiene de qué retractarse una vez más que haya recibido al Señor. Bien. Esa pregunta, esa respuesta que dio Stephanie Santana raya en la ignorancia. ¿Cómo? O sea, que Stephanie Martínez está hablando por ignorancia. Santana, sí. Está hablando por ignorancia. Claro, porque ella se llenó de un tipo de información en su vida inconversa. Ella tuvo dentro de una secta satánica donde le enseñaron ciertos argumentos, ciertas líneas de pensamiento que ellos la tienen dentro del satanismo, y le quisieron presentar a Satanás como el más grande, ¿sabe? Y realmente no es así. ¿Por qué? Yo te voy a explicar. Hay diferentes tipos de pactos. Ella habló del pacto del macho cabrío, habló del pacto de riqueza, habló del pacto por familia, habló de un pacto por diferentes, para adquirir diferentes cosas. Fama, dinero, posiciones, reconocimiento, que de hecho no hay un aval que certifique que realmente él lo hizo. Primera premisa. Segundo, que Daddy Yankee sí lo hizo. La palabra pacto es Yahib. Yahib. Del hebreo, claro. Yahib, que es alianza. Pero hay diferentes tipos de pacto, Muñoz. Hay un pacto que es unilateral. Hay un pacto que es bilateral. Y hay un pacto que es trilateral. ¿Qué implica eso? Bien. Todo pacto tiene sus condiciones.
¿Tú podrías desarrollarme cada uno de ellos? Seguro. Cada uno, el pacto unilateral es el pacto que Dios hace con la raza humana. Donde Dios hace 7 pactos entre las 7 dispensaciones con cada uno de esos mayordomos y administradores de cada dispensación. El pacto noérico, el pacto de la preservación de la raza humana, el pacto davínico, el pacto mosaico. Cada uno de esos pactos que Dios hizo son pactos unilateral, donde el hombre no tiene que hacer nada para que se cumplan esos pactos, porque el hombre es transitorio y Dios es sempiterno. Ok. El hombre no cumple con la característica para sustentar ese pacto porque el hombre va a perecer. Entonces Dios lo que hace es que mantiene el pacto unilateral, donde todas las condiciones las cumple Dios. Pero hay un pacto que es bilateral. ¿Cuál es el pacto bilateral? El pacto del matrimonio. El pacto del matrimonio es un pacto bilateral. ¿Qué significa que es un pacto bilateral? Un pacto bilateral significa que tú tienes que poner un 50 y yo tengo que poner un 50. Que usted tiene una responsabilidad y yo tengo una responsabilidad. En un pacto bilateral, donde tú tienes que firmar un documento y yo tengo que firmar ese documento. Entonces es un pacto donde hay una supervisión. Pero el pacto que hace el diablo o hacen los artistas con Satanás es un pacto arbitrario. Es un pacto en desconocimiento. Es un pacto donde el diablo te lleva a un terreno y te hace firmar otra cosa, donde hay un pacto que cualquier jurista que conozca de lo que es un convenio se va a dar cuenta que es un pacto que es informal. Porque para yo firmar un pacto contigo, tú tienes que firmar el documento y yo también. Entonces posiblemente ellos hayan firmado un documento, lo hayan firmado con sangre, pero ¿dónde está la tinta de la sangre del diablo? El diablo tiene sangre para firmar un convenio. O sea que tú me estás diciendo a mí que espiritualmente para hacer un pacto tiene que ser de sangre y sangre. Pero claro, esos pactos se hacen pactos de sangre, donde se firma un documento, o en el mundo espiritual, en el mundo astral, donde lo hayan firmado, hay que firmar algo. Pero entonces cuando Jesús muere, se hizo un pacto de sangre. No, exactamente. Entonces, la sangre del ser humano, ¿dónde pacta con la de Jesús? No, porque ya ese es otro punto. La sangre de Jesucristo firma, porque ¿qué es el antiguo pacto? El antiguo pacto fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. ¿Y dónde con qué tipo de sangre se firmaba ese pacto? Con la sangre del sustituto. ¿Y cuál era la sangre del sustituto? El sustituto eran los animales que sacrificaban en sustitución de un pacto perfecto, porque ese pacto no era un pacto que estaba completo. Este pacto Jesús viene y lo firma con su propia sangre. El pacto del Nuevo Testamento, donde en su sangre nosotros somos limpios. Entonces Stephanie Santana no me va a decir a mí que un pacto que se firmó arbitrario, el diablo, vamos así decir, si lo firmó, que no hay una premisa, no hay un aval que lo hayan firmado. Si lo firmó, Jesús inmediatamente dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces esos pactos, ¿a mano de quién tú estás? Tú estás en manos de Jesús. Pero esos pactos, independientemente de que ya le haya sellado un pacto con Dios nuevamente, de que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Perfecto. ¿Qué consecuencias traen esos pactos anteriores hechos por el enemigo, hechos con el enemigo? Es que son pactos arbitrarios, brother. Ok, ¿qué es lo que hace diferente un pacto espiritual que fueron ilegales y uno de arbitrario? Es que fueron ilegales. Son pactos en oscuridad. Jesús es la luz del mundo. Entonces, cuando ustedes hacen algo en oscuridad, usted está oscuro. La Biblia dice que Dios pasa el pecado de las generaciones de su ignorancia y manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. O sea, eso fue en ignorancia. Eso fue bajo un engaño. Entonces, aunque el diablo quiera, podemos decir de manera legal, pedir que se le cumpla, no se le puede cumplir porque es arbitrario. El diablo lo engañó. Al haberlo engañado, él firmó un pacto, pero ¿dónde dice que el diablo lo firmó? Satanás también tiene que firmarlo para que el pacto, o un pacto tú lo vas a firmar tú solo. Si lo firmaste solo, no tiene validez. Tiene validez mientras tú estés en la jurisdicción de Satanás. Pero si tú pasaste a la jurisdicción de Cristo, entonces ¿quién es nuestro abogado? Jesús. Entonces, cuando el abogado por excelencia, que es Jesús, agarre el expediente en el mundo espiritual, no estoy hablando físicamente, que él haya firmado, Jesús dice, pero no, este pacto es inválido porque no se violó esto, se violó esto, se violó esto, se violó esto, se violó esto. No, esto es inválido, no tiene ninguna validez. Se rompe, se cae el pacto ahí mismo. ¿Por qué? Porque en Jesús
es que está toda justicia y toda verdad. Entonces esa gente, con el respeto que Stephanie Santana me merece, ella está equivocada. Está equivocada. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual tiene su código, el mundo espiritual tiene sus normas, el mundo espiritual tiene sus reglas. Y es así, cuando tú vienes en tiniebla, él tiene que pagarle ese contrato al diablo. En tiniebla. Obligatoriamente. Pero desde que él pasó de la tiniebla a la luz admirable, no es lo mismo que tú hagas algo aquí y se apaguen todas las luces, que tú no sabes lo que tú estás haciendo. Pero cuando tú estás en luz, ya tu sentido, ya tu mente cambió. Entonces, cuando tú entras a la vida cristiana con Jesús, ya es otra cosa, ya no es igual. Entonces, dime algo, Carlos. ¿Tú entiendes que Dios tiene favoritismo? Porque hay muchas personas que han hecho pactos y el diablo les cobra. Pero entonces Daddy Yankee, al tener tanto tiempo dentro de su hábitat y venir a reconocer a Cristo ahora, supuestamente con un pacto satánico, y no haberle pasado nada, ¿tú crees que Dios haya tenido un favoritismo? Te voy a dar una luz que está sonando. Dale. Se dice que él tiene cáncer en la garganta. ¿Qué te está diciendo eso? Que por ahí empezó eso está en palestra. Que el enemigo lo hirió con cáncer. Pero hay una palabra ahora. ¿Sabe? Hay una palabra. El Señor tiene el poder de restaurarle porque el Señor tiene el diablo, porque ¿qué dice Juan 10:10? El ladrón, en un trasfondo cultural del pasaje de Juan, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, robar y destruir. Pero Jesús estaba hablando de ovejas. Él dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Dice: yo estoy en la puerta de que ese pasaje tiene un trasfondo. Pero no vamos a tocar el trasfondo del pasaje donde surge el conflicto. Lo que queremos resaltar es que Jesús su vida dio por él. Entonces él hizo pacto, hizo alianza. Pero es un pacto arbitrario. Pero Satanás, podemos decir que lo ha herido con un cáncer. Eso es lo que se dice, que tiene cáncer. Okay. Y él se arrepintió. Pero hay dos cosas. Van a suceder dos cosas. La número uno que puede suceder. Porque ¿qué es el Señor? El Señor es un inversionista. Él da talento. ¿Sabe? Al dar talento, Daddy Yankee tiene un talento. Puede ser de gran bendición para el pueblo cristiano. Dios bendiga a Farruko, que está en los caminos del Señor. Dios bendiga al pastor Héctor, el Father. Dios bendiga a Larry Over. A Larry Over. A Julio Voltio. A Julio Voltio. Al Zika. A todos esos muchachos que vienen en un movimiento que aquí en República Dominicana debería estar no criticando a estos muchachos. Y creo que hay una palabra para Daddy Yankee, que si él se arrepintió, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Exacto. Hay una probabilidad de que el Señor lo sane y lo limpie, porque el que lo hirió fue Satanás. Y si en caso de que no, y ese fuera su aguijón. Bueno, ya ahí entro en lo que el Señor hace, porque todo lo que el Señor hace, lo hace bien. Dice que lo que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Yo creo que quizá él está en uno de sus momentos de dolor, porque que te diagnostiquen un tipo de enfermedad de esa naturaleza no es buena, pero la parte positiva es que él está en la mano de Jesús. El Señor lo puede sanar. Okay. Entonces, si el Señor lo sana, es porque él tiene que dedicar su vida al ministerio. Hay otra cosa. Hay gente, Muñoz, que ven artistas urbanos que se arrepienten y siguen produciendo el mismo contenido. Ahí es donde voy. Muñoz, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en esa parte? Yo te voy a decir algo. Hay un arrepentimiento real. No tiene que ver con arrepentimiento, ¿Qué Muñoz? es lo que sucede? Tiene que ver con un tipo de contrato que tienen ese tipo de artistas que tienen que producirle música hasta por 10 años a una disquera. Que si no producen esa música, ellos a veces lo hacen en contra de su voluntad, porque están sujetos a un contrato real. Ahora ese contrato
que ellos lo firmaron y lo firmó la casa disquera, sí tiene validez. Por ese contrato, Stephanie Santana puede hablar de ese contrato, pero eso es un contrato legítimo que firmó el artista, que tiene que producir música. Y hay muchos cristianos que ven a un artista urbano que se arrepiente y lo ven produciendo un contenido y no se dan cuenta que tienen un contrato a 10 años, que no pueden desligarse de ese contrato hasta que no hayan cumplido el contrato. Ok, ¿y de cuánto es el contrato de Tito el Bambino entonces? Bueno, ya eso es algo que no manejo. No le estoy diciendo. Si hay corroboro con usted y lo confirmo, ok. Porque, por ejemplo, Mayri tiene, creo que, bueno, ya le dieron, creo que si no me equivoco, le dieron el release ya, porque se cansaron de Mayri, le dieron banda a Mayri. Pero supongamos Tito el Bambino, que sí, siempre ha promulgado que él es cristiano, siempre ha promovido que él es cristiano, pero no hay un cambio radical en él de que se retire de los escenarios inconversos, de que haga ciertos productos inconversos y siguen lo mismo. Y tiene más de 10 años en lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso reposa en el pastorado. Porque acuérdate que cuando una gente viene al cristianismo, viene sin una formación cristiana. Entonces, cuando cae en manos de ciertos pastores, que realmente el título de pastores le queda grande, lo que son es comerciantes, porque inmediatamente le dicen que pueden seguir produciendo el mismo contenido que llevó a mucha gente al infierno, a la perdición, a la drogadicción, a la prostitución, a jovencitas. ¿Me entiendes? Siguen produciendo ese mismo contenido sin tener un convenio con una casa disquera. Hay muchos pastores que no le dicen que realmente tienen que cambiar el contenido. Porque no te estoy diciendo que cambie el ritmo. Porque no te digo que cambie el ritmo, porque ese es el ritmo que tú tienes y tú puedes alcanzar gente con ese ritmo. Pero sí te digo que tiene que cambiar la letra y tiene que cambiar el contenido. Porque yo estoy mirando a Ariel Kelly, que produce, ¿verdad? Reggaetón. Yo estoy mirando a este muchacho también, que produce reggaetón, que son de Puerto Rico. Pero son cristianos. Pero tú has visto el contenido de Vico Sí. Sí. Tiene un contenido que es un contenido limpio. Exactamente. Entonces, pero es un contenido a la conciencia. Perfecto. Un contenido consciente. Vamos a ver ahora qué va a producir Daddy Yankee. Desde ahí va a partir lo que Dios va a hacer con él. Farruko, por ejemplo, puede ser que tenga una alianza. Farruko no ha vuelto a hacer una canción que incite al pepa, a la violencia, al sexo. Al contrario, ha hecho canciones motivacionales. Pero tú has oído el testimonio de Farruko. Farruko le dio un infarto y se chocó con Jesús. Él murió y salió del cuerpo, para los que no creen en eso. Pero mira a Daddy Yankee cómo Dios lo trae, porque Dios tiene multiforma. Dios te trae como tú quieras. Si tú eres de propósito, Dios te trae bien y te limpia. Ahora vamos a ver cuál es la reacción. Vamos a ver qué tipo de contenido va a producir Daddy Yankee. El asunto de Stephanie Santana, que dice de que hay pacto de que sé yo que se olvide de eso. Que de modo que si tú estás en Cristo, nueva criatura tú eres. Tú tienes otro jefe. El diablo allá en el mundo te maltrataba, te golpeaba, te discriminaba, violaba tus derechos, pero Jesús ahora, tus derechos son reconocidos. Ese pacto es un pacto inválido, no tiene ninguna validez aquí en Cristo Jesús. Se rompe en toda cadena. Ok. Entonces, ahora mismo, por cierto, hubo diciéndolo de manera jocosa, hubo un meme que resaltó mucho por ahí, de que como estaría el pastor de Daddy Yankee ahora mismo al enterarse que Daddy Yankee se iba a congregar en su iglesia por el diezmo y la ofrenda y todo eso. Es un tema algo complejo, pero ¿qué tanto influye o qué tanto favorece al pastor donde Daddy Yankee se va a congregar? A la iglesia donde Daddy Yankee yo creo que debemos de dejar de monetizar las almas, porque las almas no tienen precio. Una alma no tiene precio. El alma de Daddy Yankee tiene el mismo valor que el alma de una persona que está tirado ahora mismo en un contenedor bajo la sustancia de la droga delante de Dios. El deber de un pastor es hacer discípulos. En ninguna parte de la Biblia, porque ese es el problema que tenemos, que las iglesias están llenas de congregados. Jesús en su palabra mandó a hacer discípulos. Jesús tenía un cordón de 12 apóstoles y tenía discípulos. Y Jesús formó, educó. Ahora, el pastor del Antiguo Testamento llevaba las ovejas en el capítulo 10 del libro de Juan
¿A dónde lo llevaba? La llevaba a comer pasto verde y agua limpia. El pastor lo que tiene es que darle alimento espiritual a la oveja. Y la oveja se va a encargar de dar la lana y la leche a su debido momento. El pastor, su vida, el verdadero pastor. Porque hay un pastor que es asalariado, que ve venir el lobo y huye. Pero el verdadero pastor, el que tiene principio, el que tiene llamado, la palabra llamado es caleo. Hay 3 tipos de llamado. Hay llamado a salvación, hay llamado a preparación y hay llamado a ministerio. Pero la mayoría saltan del llamado a salvación al llamado a ministerio. Y entonces suben por la escalera, suben por ascensor. Se llama status quo. Hay un llamado que por status quo. El llamado por status quo es cuando tú tienes influencia, cuando tú tienes dinero, pero tú no tienes ninguna información, tú no tienes preparación, tú no tienes educación, tú no tienes formación teológica, tú no sabes lo que tú vas a dar, tú lo que vas a adivinar, tú lo que vas a deformar. Por eso hay tanta gente hablando disparate en las redes, porque no tienen educación, no tienen formación. El evangelio no es ropa, no es zapato. El evangelio es poder de Dios y salvación. Al judío primeramente y después al gentil. O sea que el gentil puede ponerse unos Jordan y no es pecado. O yo tengo unos Jordan puestos. Entonces, ¿qué es lo que influye tanto en el vestuario del cristiano? Porque está bien, se dice que tú tienes que ser santo por dentro y por fuera. Pero entonces, si a eso no vamos, nosotros entonces deberíamos de vestirnos como se vestían los judíos y como se vestía Jesús. El problema es que la palabra santo es una palabra griega que significa kados. La palabra kados significa apartado. Inmediatamente tú haces una inhibición del mundo, ya tú eres santo. ¿Qué es una inhibición? Cuando tú te divides, es un término jurídico para tú dividirte de cualquier compromiso. Voy a hacer un paréntesis. Tú que hablas con esas palabras poco comunes, elocuentes, subí un corte tuyo hace unos días donde tú hablabas de neumatológico. Neumatología. Y hubieron, no sé si por ignorancia, que qué es neumatología. Incluso yo lo busqué en Google y me salió lo que es neumatología. Pero yo creo que tú le expliques a la gente qué significa eso. La neumatología es la disciplina teológica que estudia la persona del Espíritu Santo en toda su composición neumatológica. La palabra neuma es espíritu. De ahí es que se deriva neumatólogo, todo lo que tiene que ver con pulmón. Acuérdese que la vida del hombre se inicia en el Génesis a través de un soplo. Pero la palabra hebrea para soplo es ruah. De ahí es que se deriva ruah hakodes. Pero la neumatología es una disciplina. ¿Qué promocionan o qué mueven los pulmones? El aire. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que fuimos creados de un qué? De un soplo. Entonces, si bíblicamente fuimos creados de un soplo y el soplo es aire, dentro de nuestro cuerpo hay un organismo, un órgano que se llama pulmón. Y el propósito de ese pulmón es mover el aire. ¿Por qué entonces el centro de nuestra alma es el corazón y no un pulmón? Porque la palabra corazón no se refiere a un músculo cardíaco que bombardea sangre. Porque a ti te pueden hacer una cirugía y ponerte un corazón plástico y tú sigues sintiendo. El asunto de alma tiene que ver con entraña, lo intrínseco. Se llama ensancho en somasomai. La palabra hebrea es ensancho en somasomai. Para hablar de la parte intrínseca del individuo. Cuando se habla de corazón, se está hablando de alma, del centro de las emociones del individuo. Ok, entonces, ¿por qué no se le da como tanta mención al pulmón como al corazón? Si se supone que nosotros fuimos creados de un soplo y el soplo es aire y lo que contiene nuestros pulmones son aires. Entonces, creo que uno de los organismos más principales o el organismo más protagonista que debería tener el ser humano en su cuerpo es el pulmón, bíblicamente y espiritualmente. Sí. Oye, ¿por qué? Oye, la profundidad. La Biblia dice, son 2 pulmones, ¿verdad? La Biblia dice que fuimos creados de un soplo. El soplo es viento, aire. Y nuestros pulmones, lo que reflejan, lo que mueven, lo que lo mantiene activo es el aire, lo que tú respiras. Entonces, ¿por qué razón le damos tanto protagonismo al corazón que no es nada más y nada menos que un
Un músculo cardíaco que no tiene nada que ver con los sentimientos, porque los sentimientos no residen en el corazón. En el músculo. En el músculo. No residen en ese músculo. Es en el centro del alma. Entonces, sí, escucha esto profundo. Yo estoy mortal, escucha eso, mortal. Una rema ahora mismo. Está desatando muy algo profundo. El corazón, que es un músculo donde tú supuestamente tienes los sentimientos, que no es ahí, es en el alma. Y el músculo, ¿cómo se dice? Los pulmones, es donde tú tienes tu aire, que es lo que Dios te sopló cuando te creó. ¿Por qué no le damos tanta continuidad? ¿Por qué no le damos tanto protagonismo? ¿O por qué no se le da tanto protagonismo a los pulmones? Desde una corriente judía se le daba, tenía el mismo valor para un judío el pulmón que el corazón. Cuando en los textos más antiguos, cuando se refieren a la parte intrínseca, se podían referir a los pulmones como a los riñones, pero hay algo que de manera biológica resalta más. En una criatura, después de 6 semanas, el primer órgano que se le forma es el corazón. Entonces, escucha esto. Esto no es para gente que fuma juca, que se levanta en la mañana y el primer... Está fuerte. Sí, no, esto no es para gente que se levanta en la mañana y su primer desayuno es un sorbo de juca. Ni un vape. No. Esto no es para gente que se levanta en la mañana y prende un príncipe y se da 2 o 3. Esto no es para gente que se levanta en la mañana y se da un petacazo de romo. Esto es para gente que se hayan sometido bajo la ley y la gracia del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Y que haya consagrado su vida al Espíritu Santo en ayuno y oración. Lo que yo te estoy diciendo ahora es que lo que nosotros estamos explicando Escucha, aquí, mortal, tú no lo vas a poder entender porque es que tú eres carnal. Lo tuyo está en una discoteca, lo tuyo está metido en Destapar Moé, lo tuyo está en salir en los flyers allí y representar el mundo carnal allá afuera con los influencers. Tú no vas a poder entender esto. Está muy fuerte, Muñoz. ¿Y qué fue lo que te dio? Te transformaste. Lo que pasa te transformaste. Dime que te transformaste. Yo siento que me estoy desapareciendo. Te estás transformando. Esto está en otro nivel aquí en esta cabina. Yo siento que me estoy desapareciendo. Entonces, volviendo al tema principal, Stephanie Santana está hablando bajo un acto de ignorancia. Claro, porque que ella le está resaltando más el poder del diablo que el poder de Jesucristo. Ella le está dando más aval a un pacto que supuestamente él hizo, en un pacto que viola toda la legalidad, un pacto arbitrario, un pacto contrario, un pacto en ignorancia, un pacto en oscuridad, un pacto que él lo hizo quizás bajo los efectos de la droga, quizás bajo los efectos del alcohol, quizás bajo los efectos de la fama. Entonces tú no me vas a decir a mí que después que él se libera de ese mundo y viene a los pies de Cristo, le van a reclamar a él de que un pacto que él hizo, de que un pacto de familia. ¿Qué pacto de qué? Eso se rompió, Muñoz. Okay. Eso se desbarató. Él nada más recibió a Jesucristo y colapsó el pacto. Se acabó. De Sef. Señores, ya para terminar, ya que si me va a ser el título, desenmascarando a Stephanie Santana. Breve, el mensaje breve concerniente al tema de Daddy Yankee ahora mismo, para los que andan especulando. Ese muchacho está bien. Ahora lo que tiene que producir un contenido para el Señor y poner su vida a cuenta con el Señor. Sentarse con el rey en la mesa, como lo hizo Mephiboset, que estaba en tierra de Lodebar y el rey David lo mandó a buscar. Él está en la mesa con el rey. Él está sentado en mesa de príncipe. Okay. Ahora esa enfermedad es un detalle. Es un detalle. Es lo que le pasó a ¿cómo se llama? El que tuvo el encuentro con Dios que quedó ciego. Bartimeo. No, el otro. El de allá atrás. ¿Cuál fue ese? El que perseguía a los cristianos, Pablo. Es un detalle. Es un detalle, varón. Es un detalle. Él está sentado en mesa de príncipe. Ahora él está hablando con Jesús, con el Rey de Reyes, con el que venció la muerte y vive. Una pregunta profunda ahora, no inquietante, sino profunda. Supongamos que nosotros seamos judíos. Sí. Y que estamos viviendo los tiempos de Jesús ahora actualmente. Y que los gentiles sean los venideros. ¿Cómo estaría actuando Jesús ahora mismo con las redes sociales, con los teléfonos y un sinnúmero de cosas? Lo habían crucificado. El pueblo de Israel nunca aceptó a Jesús porque no cumplía con los parámetros. Porque hay dos Jesús. Hay un Jesús histórico y hay un Jesús divino. El Jesús histórico, la tumba está en Jerusalén, pero el divino no puede ser comprobado a través de las escrituras. Claudio Josefo y Plinio el Joven escribieron de un tal Jesús que son contemporáneos porque ellos nacieron 4 años después de la muerte de Jesús.
Plinio el joven a los 24 años ya estaba escribiendo y el primer evangelio se escribió 30 años después de la muerte de Jesús. O sea que la historicidad que de lo que escribe Plinio el joven es más antigüedad que los evangelios. O sea, podemos decir que la vida que se vivió en los tiempos de Jesús se vivían cosas similares como esta, pero que la gente no asimilaba que Jesús podía resolverlo. Eran otros tiempos porque ellos estaban esperando un Mesías, ellos estaban esperando un Salvador, ellos tenían ansiedad y Jesús fue un revolucionario. ¿Tú no sabías eso? Sí, yo sé que ellos Que estaban... los discípulos de Jesús tenían espada. Ellos estaban esperando a un superhéroe con capa. Y le llegó uno en un burrito. En un burrito. Con una filosofía diferente. Se le transformó y se confundió la mentalidad. Pero que el mismo pueblo que entrega a Jesús. Con Caifás. Aná, el sumo sacerdote. Y vemos a Poncio Pilato. La parte jurídica y el Sanedrín, hay todo ese equipo entregó a Jesús, pero tenían que entregar uno al año. Independiente, sí, entregaron a Barrabás. Y a Jesús, ¿por quién lo crucificó? El pueblo. Ok. Y ahora, ¿quién tú crees que crucificaría a Jesús? Es el mismo pueblo. El mismo pueblo. El mismo pueblo crucificaría al Jesús histórico. Y lo voy a confirmar. ¿Usted sabe por qué sucedería eso? Porque yo he visto mucha gente haciendo cosas buenas y lo aplauden. Y desde que cometen un error, se lo llevó el diablo. Suscríbanse.